Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Bueno, el día de hoy nos da la bendición el Señor de poder meditar en su palabra. Vendrán burladores, desobedientes a los padres, ingratitud, sin santidad, y el día de hoy corresponde sin afecto natural, de acuerdo al plan nacional. ¿Qué podemos decir, hermanos, de todos estos temas que hemos tenido a lo largo de este mes? ¿Cuál puede ser nuestro punto de vista al respecto, hermanos? Considero que es la voz de Dios que nos llama a cada momento y a cada instante. ¿A qué nos llama? A que no olvidemos que somos pueblo santo, pueblo adquirido, pueblo apartado, y que no podemos empatar con las actitudes que el mundo tiene. El pueblo de Dios es singular. La iglesia de Dios es singular y debe conservar una identidad propia de hijos de Dios. Abramos nuestro corazón, hermanos, para escuchar su palabra en esta tarde. Por favor, sean tan amables en ocupar su lugar. Sin afecto natural, sinónimo de sin capacidad para amar, sinónimo de indiferencia ante el dolor ajeno, sinónimo de falta de empatía, sinónimo de cero preocupación y ocupación por los demás. Hoy en día, hermanos, a manera de introducción, lo hemos escuchado a través de varios siervos de nuestro Dios. La sociedad actualmente, al ser carente de Dios, lógicamente se presenta como una sociedad en franca descomposición. Una sociedad sin valores, una sociedad sin temor a Dios, desde luego, porque no le conocen. Una sociedad en donde los niveles de maldad van aumentando cada vez más y en donde desde pequeños ya empiezan precisamente con estas acciones negativas en su diario proceder. Tenemos un objetivo, hermanos: advertir. Notemos esa expresión, advertir, que la incapacidad de amar, la falta de compasión, la falta de afecto al prójimo, así como la crueldad y el odio, son síntomas de una muerte espiritual. Por lo cual, tenemos que analizar nuestra vida y no cometer estos pecados. Cuando leí esta parte del objetivo, reflexionaba, hermanos, reflexionaba mucho sobre lo que Dios me quiere dar a conocer a mí, a usted y a todos los que nos encontramos dentro de la iglesia. La incapacidad de amar. Yo podría preguntar, hermanos, ¿nos amamos todos los que estamos aquí, hermanos? ¿Nos amamos de verdad? Sí, hermanos, debe de ser, porque estamos en la iglesia de Dios. Y Dios es amor, lo dice allá en Primera de Juan, hermanos. Preguntas como esas que nos mueven a la reflexión.
¿Realmente amo a mi hermano? ¿Qué tanto me ocupo de mi hermano? ¿Qué tanto estoy dispuesto a mostrar mi ayuda en cualquier momento a mi hermano? ¿Existe en mí el odio, la crueldad hacia mi hermano? Entendemos que no debe ser así, hermanos. Por eso yo decía al principio, ¿de qué nos han servido todos estos temas? ¿Qué es lo que quiere Dios que podamos vivir en el día a día? Quiero establecer con ustedes, hermanos, de que cada mensaje es la voz de Dios y tenemos que prestar oído y abrir nuestro corazón. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Dejaremos que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Lucas capítulo 10, mis hermanos. Vamos a analizar, hermanos, cuál es la voluntad de Dios en su iglesia. ¿Qué quiere el Señor que practiquemos día con día entre nosotros, hermanos? No puede haber en nosotros odio, indiferencia. Esas cosas no son para la iglesia de Dios. Eso practica el mundo, los que no conocen al Señor. Lucas capítulo 10. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 25. De aquí se va a desprender, hermanos, el análisis y el consejo de Dios en esta tarde. Así es de que estemos atentos y entendamos cada uno de estos versos. Dice el verso 25. Y he aquí un doctor de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley, hermanos? Los que conocían la ley de Moisés al pie de la letra, hermanos. Conocían exactamente bien cómo se tenía que hacer, cómo se tenía que cumplir. Ellos estaban dedicados exclusivamente a estudiar, a analizar y a enseñar la ley al pueblo. Hablamos de personas preparadas, personas estudiadas en este elemento que está mencionando la palabra de Dios. Una persona que no ignoraba, una persona que conocía las órdenes de Dios dadas al pueblo en aquel tiempo antiguo. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Yo pregunto, mis hermanos, ¿creen que no sabían? ¿Creen que el doctor de la ley y los doctores de la ley no sabían cuál era la voluntad de Dios para que les fuera bien? Sí lo sabían, hermanos. Entonces, ¿por qué le preguntaron? Porque dice ahí que para tentarle, para buscar ocasión contra el maestro. Pero bien que sabían lo que le estaban preguntando. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y el maestro le dijo: bueno, pues tú conoces, tú has leído, a ver, platícame cómo lees. Dice el verso 26. Y él le dijo, o sea, nuestro maestro, el Señor Jesucristo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Sí, porque eres un doctor de la ley y lo has leído. A ver, tú platícame, ¿qué es lo que has leído acerca de esto? Y bueno, pues el doctor de la ley no tuvo más remedio que contestar lo que sabía, lo que había aprendido. Y dice el verso 27, y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿sabía o no sabía, hermanos? Sí sabía, hermanos. Bueno, pues yo he leído que hay que amar a Dios con todo el corazón,
con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra alma, Maestro. Eso es lo que he leído. Vean la grande respuesta del Señor Jesucristo. Y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Qué le dio a entender? Que lo sabía. ¿Pero qué, hermano? No lo hacía. No lo hacía. Y estamos hablando de un doctor de la ley. No conforme con esta situación y no conforme con mirarse descubierto por el maestro, porque el Señor conoce, y dice que también la Escritura relata en alguna parte que Él conocía la intención de los pensamientos de los hombres en ese momento. Me refiero a ese instante, porque le preguntaban, por qué se allegaban a Él. Él conocía todo, hermanos. No contento con esto, al verse descubierto en ese sentido, dice el verso 29, mas Él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A ver, maestro, pues sí, amarás a tu prójimo, lo acabo de decir. Pero pues si no lo he hecho es porque no sé quién es. Se quería justificar, hermano. ¿Y a Dios se le puede engañar, hermano? De ninguna manera. El Señor conoce los pensamientos de cada uno. ¿Quién es mi prójimo? Verso 30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Veamos, hermanos, cómo la sabiduría de Dios se manifestaba en nuestro Señor Jesucristo. Bien le pudo haber dado una respuesta de quién era su prójimo. En ese momento, bien el Señor le pudiera haber dado la definición: tu prójimo es este. Pero lo hace a través de un ejemplo, de una metáfora, para que él mismo se concientizara y cayera en la razón. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Podemos inferir que un judío, hermanos, descendía de Jerusalén a Jericó. Y en ese trayecto del camino cayó en manos de ladrones. Y dice que lo despojaron, lo golpearon, le quitaron todo. Y dice que lo dejaron medio muerto. Alcanzo a entender por esta expresión que inclusive debido a los golpes quedó como inconsciente, hermanos. Como inconsciente. Podemos establecer esa relación entre esta frase, quedando medio muerto, como a esa parte de inconsciencia. Quedó inconsciente debido a los golpes. Y no contento con esto, pues lo saquearon, le quitaron todo lo que tenía. Imaginemos el escenario, hermanos, el escenario de este hombre a un lado del camino, tirado, inconsciente, saqueado por ladrones, golpeado. Yo pregunto, hermanos, ¿necesitaba ayuda este hombre? ¿O creen ustedes que pues no necesitaba de que alguien le tendiera la mano? Desde luego que sí, hermanos, necesitaba la ayuda, porque había sido cruelmente lastimado por estos ladrones. Y dice el verso número 31. Y aconteció que descendió, ¿quién, hermano? Un sacerdote por aquel camino, y viéndolo se pasó de lado. Un sacerdote, aquellos que hacían los presentes a nuestro Dios, aquellos que ministraban delante de Dios por el pueblo, aquellos que ofrecían a Dios esos sacrificios y esos presentes. Pasó un sacerdote y vio a este hombre ahí, porque dice que lo vio y se pasó de lado.
¿Le importó, hermano? ¿Se conmovió por ver el dolor ajeno? ¿Se conmovió a ver la necesidad de este hombre? Era un sacerdote, hermano. Era un sacerdote. A esto se le llama indiferencia. Cuando se ve el dolor ajeno, cuando se ve la necesidad y no se hace nada al respecto. Y era un sacerdote. Sin afecto natural, sin capacidad para amar, sin capacidad para conmoverse por lo que le pasa a mi hermana, a mi hermano, sin capacidad de mostrar entrañas de misericordia. Peligro, hermanos. Eso no puede haber en los hijos de Dios. Verso 32. Y asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, vean la expresión, y viéndole, que no quiere decir que fue oculto a sus ojos, lo miraron, vieron, y este levita también, ¿qué hizo, hermanos? Se detuvo a ayudarlo, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? ¿Se pasó? No, pues lo siento, hermano, pero llevo prisa, no puedo ayudar. ¿Quiénes eran los levitas, hermanos? Recordamos allá en el libro de Éxodo, de Levítico, cómo esta tribu de Leví fue consagrada para el servicio a nuestro Dios. Y así se le dijo a Aarón y a toda su descendencia. Hombres conocedores que estaban también ahí para ayudar, para el servicio a Dios. Y sin embargo fueron invadidos por la indiferencia. Se pasó de largo. Verso 33. Mas un samaritano. Pregunta, hermanos, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Mandé? Los de Samaria, dice nuestro hermano. Sí, pues el gentilicio, ¿no? Samaria, samaritano. Muy bien. Sí, pero este samaritano, pues podríamos decir que sin ser completamente judío, sin ser completamente del pueblo, dice que cuando pasó también por ese lugar, dice, viniendo cerca de él, viniendo cerca de él, llegó, vio y se acercó. Vean, cosa que no hicieron los demás. Los demás vieron y se pasaron de lado. Pero este dice que al momento de ver, se acercó. O sea, mostró interés en su necesidad. Mostró interés en el problema que estaba viviendo en ese momento. Visualizó la necesidad y actuó. Actuó en consecuencia, hermanos. Un ejemplo para nosotros. Viniendo cerca de él y viéndole, subrayemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esta frase: fue movido a misericordia. Esa es la parte, hermanos, que la iglesia de Dios jamás debe perder. Conmovernos ante la necesidad de nuestra hermana, de nuestro hermano. Movernos a esas entrañas de amor y misericordia son los distintivos, son las etiquetas de la iglesia de Dios. En el pueblo de Dios no cabe la indiferencia, hermanos. En el pueblo de Dios no cabe el egocentrismo. En el pueblo de Dios debe haber amor, misericordia, ayuda, apoyo mutuo. Eso es
lo que la iglesia de Dios debe seguir practicando aún en estos tiempos difíciles. Y viéndole fue movido a misericordia. Y no solamente con eso, hermanos. Se conmovió, visualizó la necesidad y actuó. Vamos a ver qué hizo, hermanos. Dice el verso 34. Una vez que entendió la necesidad de su prójimo, una vez que visualizó que era necesario tenderle la mano, empezó a actuar. Y llegándose a él, vendó sus heridas. Yo pregunto si este samaritano tendría algún conocimiento de medicina, hermanos. ¿Algún conocimiento de primeros auxilios? No, no los tenía, hermanos. Sin embargo, su deseo de ayudar fue más grande, hermanos, que cualquier otro conocimiento que pudiera tener, o que bien él pudiera decir, pues no sé cómo, pues mejor no hago nada. Su deseo de ayudar fue más grande, hermanos, que no tuvo impedimento para actuar, hermanos. Vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pregunta: ¿en qué momento este hombre que había sido saqueado por ladrones y que había sido golpeado, hermanos, en qué momento pidió ayuda, hermanos? Nunca. En ningún momento pidió ayuda. Sin embargo, este samaritano ofreció la ayuda. Este samaritano manifestó el amor hacia el prójimo de esta manera. Pregunta para todos, hermanos: ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuántas veces hemos sabido de necesidades que hay al interior de la iglesia, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, con los enfermos, con los ancianos? ¿Cuántas necesidades han llegado a nuestros oídos y quizás si no han llegado a nuestros oídos las hemos visto, hermanos? Las hemos visto. Pregunta: ¿en cuántas de ellas hemos actuado con entrañas de misericordia? Esa es la enseñanza, hermanos, el día de hoy. Sin afecto natural es una forma de ser de allá, de la sociedad que no conoce a Dios. Allá no hay amor, allá no hay esa manera de realmente manifestar un genuino amor. Pero aquí dentro de la iglesia, hermanos, debe seguir siendo la constante. Amarnos, ocuparnos los unos por los otros. Dice el verso 35. Bueno, antes, en el 34 dice que le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo cuidaría de él, hermanos? Vamos a entender que, de acuerdo a la narrativa que hace Lucas, pues entendemos, hermanos, que en el transcurso del día fue saqueado por ladrones. Probablemente ya por la tarde recibió la ayuda de este samaritano y tal vez durante toda la noche cuidó de él, hermanos. Toda la noche cuidó de él, sin ser su familiar. Sin ser su familiar. Y dice el verso 35. ¿Por qué deducimos que fue en esta etapa del día? Y al otro día, dice, al partir. Quiere decir que durante toda la noche estuvo cuidando de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Era poco dinero 2 denarios, hermano? Un denario era el pago por un día de trabajo, hermanos. Por todo un día de trabajo, un denario. Él no pagó 1, pagó 2. Por alguien que no conocía. Por alguien que nunca le pidió la ayuda, mas sin embargo,
se ocupó de él y sacó 2 denarios y los dio al huésped y le dijo, cuídalo. Vean lo que le encargó, cuídalo. Y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Ahora sí, se regresa al doctor de la ley, aquel que conocía, aquel que sabía, aquel que había preguntado, aún sabiéndolo, preguntó. Ahora el Señor Jesucristo refiere a este doctor. A ver, dice el verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? A ver, te pregunto, de esto que te acabo de narrar, ¿quién de los 3 te parece que fue el prójimo de aquel hombre? Y no tuvo más remedio que contestar, hermanos. Dice el verso 37, y él le dijo, el que usó con él, ¿de qué, hermanos? Entonces Jesús le dijo, ve y haz. No le dijo, ve y sigue haciéndolo como hasta el día de hoy. No le dijo, ve y no claudiques. Ve y haz tú lo mismo. Porque tristemente, hermano, no lo hacía. ¿Qué enseñanza nos deja para nosotros? Que como pueblo de Dios debemos ayudarnos, hermano. Debemos procurarnos. ¿Qué le pase a mi hermano que a mí no me afecte? ¿Qué le pase a mi hermana que a mí no me duela? Somos un cuerpo, hermanos. ¿O no así lo dijo también el apóstol Pablo, hermanos? Que todos somos un cuerpo en Cristo y que todos somos miembros de ese mismo cuerpo. Cuando un miembro se duele, dice que todos a una debemos doler. ¿Entendemos, hermanos, la claridad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Esto la Iglesia de Dios no lo puede perder. Debe seguir siendo nuestro distintivo en medio de la nación maligna y perversa. Amarnos los unos a los otros. Que nunca haya indiferencia, hermanos. Allá afuera, hermanos, allá afuera lo hemos escuchado por el día a día, a veces en el campo laboral donde estamos. Es muy notable la indiferencia y se sabe de alguien que sufre y pues, por algo sufre, por algo está en esa condición. Se sabe de que alguien necesita ayuda, no, pues quién sabe, vayan a saber si es cierto, si lo ocupe realmente para eso. Allá afuera, hermano, el Hijo de Dios siempre ayuda, hermanos. El Hijo de Dios siempre tiende su mano. El Hijo de Dios siempre ama, a pesar de todas las cosas. Juan capítulo 15. Entrañas de misericordia. Esa frase que decíamos, fue movido a misericordia. Esa parte debe ser siempre en los hijos de Dios. Juan capítulo 15, hermanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su servidor únicamente es un medio, pero quien habla es Dios. Dice el verso 9, Juan 15, verso 9. Como el Padre me amó,
también yo os he amado. ¿Qué nos dice, hermanos? Estad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Como qué, hermanos? ¿Es una sugerencia, hermanos? ¿Es una recomendación, hermanos? No. Es un mandamiento, que os améis los unos a los otros. Que haya esas entrañas de misericordia, que haya esa ayuda mutua, que haya esa visualización de necesidades para todos por igual. Hace unos momentos decían nuestros hermanos, ha habido momentos de alegría, ¿cierto? Ha habido momentos de angustia, de tristeza. En donde hemos tenido que platicar con Dios solamente. En donde el amor de Dios nos fortalece para seguir adelante. Pero en donde también como hermanos tenemos que manifestarnos. Sabemos que el amor verdadero no solamente son palabras, son acciones. Este es el mandamiento del Señor Jesucristo, que nos amemos unos a otros. Verso número 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Hablando nuestro Señor Jesucristo, puso su vida por amor a nosotros, hermano. Y dice que nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Alguna vez se ha sentido solo, hermano? No me conteste. Me va a decir, no, hermano, jamás me he sentido solo. Yo sé que Dios está con nosotros. Y es cierto, hermano, es cierto. Ciertamente Dios está con nosotros. Pero llegan momentos como el caso de Elías, cuando dijo, Señor, pues yo solamente he quedado solo. No tengo familia, nadie que se ocupe de mí. Y el Señor le dijo, no, Elías, no. Aún hay 7,000 rodillas que no se han inclinado ante Baal. Pero qué importante, hermanos, es hacerle saber a nuestro hermano que nos preocupa y nos ocupamos de él. Hermano, me da gusto verte. ¿Cómo has estado, hermano? Qué bueno que estás hoy con nosotros. Esas palabras motivan, hermanos, no saben cuánto motivan. Y si aunado a esas palabras yo lo visito, hermano, pues tiene tiempo que no te veo, te vengo a visitar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Por eso el Señor dijo que ese es su mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Capítulo 13 dice el verso 1, hermanos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o no tengo amor, vengo a ser, ¿cómo que, hermanos?
como metal que resuena, ¿o qué? O símbolo. El impacto será mientras dure el sonido. Terminando el sonido, nadie se acordará de mí. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Ahora entendemos, hermanos, sin afecto natural no puede ser esa condición en la iglesia. Nosotros hemos recibido amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y tenemos que amarnos, ocuparnos, preocuparnos, ayudarnos, movernos a esas entrañas de misericordia los unos a los otros. Qué importante es entender. Por eso decía al principio, hermanos, han sido varios temas que hemos aprendido en cada uno de esos temas. Entender que es la voz de Dios que nos está hablando, hermanos, para ser mejores y para no empatar con las actitudes que tiene el mundo. El distintivo de los hijos de Dios es el amor, los unos por los otros. Efesios capítulo 4, hermanos. Dice el verso 31, hermanos. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Se ha quitado de nosotros todo eso, hermanos. Es un cáncer. Muchas veces el enemigo pone pensamientos en nuestra mente para no actuar conforme a la voluntad de Dios. Si llegara a existir, arranquemos de raíz todo eso, hermanos. Toda malicia. Verso 32. Antes sed los unos con los otros. ¿Cómo, hermanos? Benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Esa es la forma de vida de la iglesia de Dios. Ayuda mutua, amor, compasión, actuar ante el dolor de los demás, ayudar para que todos juntos crezcamos en armonía delante de nuestro Dios. ¿Qué significa benigno, hermanos? A ver, alguien que me dé una definición así rápidamente, un sinónimo de benigno, hermanos. Bueno, dicen, bueno, aunque el término bueno es un concepto general y amplio de lo que es bueno, la bondad. Una persona amable, ayudadora, desprendida, preocupada, ocupada, bondadosa. Eso quiere que también seamos todos nosotros comprensiva. Y hay una palabra que se me estaba olvidando: empática. Empática. La empatía es aquella capacidad, como decía mi hermano ministro, que se tiene de comprender a la otra parte. Dirían en el lenguaje común, ponerse en los zapatos del otro. Comprenderlo, tolerarlo, ayudarlo, amarlo. Porque ese es el mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, Dios bendiga su palabra.
Paso a vosotros, hermanos. Paz, hermano. Fuerza, plena gracia. Amén. Nos hemos escuchado, hermano.